Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este jueves 7 de marzo. Fíjese que el día de hoy en la sección de Monseñor Romero vamos a tener, creo, una de las mejores enseñanzas de Monseñor Romero. Está comenzando en 1980, pero ya tenemos claridad con Monseñor Romero de los peligros que acechan a cualquier persona, concretamente a los que tienen el poder, a los que tienen la riqueza y a los que en alguna medida están soñando un mundo nuevo, la organización. Monseñor va a hablar precisamente de tres grandes idolatrías. Y contra esas tres grandes idolatrías, Monseñor desarrolla el pensamiento número 3 de esta homilía, que se titula Los magos, ejemplo de los que buscan y encuentran al Señor. Yo estoy seguro que la frase que he escogido para hoy les va a gustar, porque a mí me gusta mucho y me encanta. Pero quiero señalar de esta propuesta que Monseñor hace, tenemos a los magos, ejemplo de los que buscan y encuentran al Señor. Y hay tres acciones con las cuales debemos coincidir si queremos encontrar al Señor. El primero es el desprendimiento o desinstalarse. Esto es lo primero. En este caso, los personajes o los tres reyes magos, si usted le quiere seguir llamando así, dejaron sus condiciones de donde estaban, sean reyes magos y sean tres, se movieron de donde estaban, buscando al Hijo de Dios. Desinstalarse, primer aspecto. Segundo aspecto, buscar, la búsqueda. Hay que buscar, no solo desinstalarse, hay que ponerse en camino y buscar. Y el tercero, fundamental, al encontrarlo, después de haberse desinstalado, después de haber iniciado una búsqueda, adorarlo. Bueno, yo sé que usted y yo podemos ponernos de acuerdo en esas tres palabras porque son fundamentales como las explica Monseñor Romero. Tres palabritas, interesantes palabras. Pero, si usted las mira en este lado de la historia, muchas veces ni nos desinstalamos, ni buscamos, ni adoramos. Entonces, como hemos estado hablando de los politiqueros, esos politiqueros que a veces pasan por políticos y nos engañan diciéndonos que son políticos, si fueran políticos buscaran la solución de los problemas del país, pero son politiqueros, buscan sus intereses. Entonces, hablando de los paganos, ayer veíamos en el Evangelio de Mateo, de los paganos, entonces tenemos que decir que los paganos no nos contagien a nosotros, nosotros contagiemos a los paganos. Esto sería formidable, pensado en Monseñor Romero. Oiga la frase que he escogido para hoy. Yo creo que muchos hablan de cambios en El Salvador, pero no quieren cambiar nada. Sobre todo los más culpables, los que tienen el poder económico, no quieren desprenderse de sus cosas para buscar la felicidad del país y así no se encontrará. También aquellos que tienen la idolatría del poder, quieren mantener el poder y no lo quieren compartir con los civiles, que tal vez son más llamados que ellos para el bien del pueblo. También los que dicen que han emprendido la marcha y caminan. No basta. Partidos políticos, organizaciones populares, ¿qué buscan en sus tácticas? Se han desprendido de su propio modo de pensar para poder dialogar y para poder buscar entre todos el bien que la patria necesita. ¿Se adoran a ustedes mismos o adoran al pueblo? ¿Qué le parece? Si los políticos
que conocemos como politiqueros oyeran este programa y se dispusieran a adorar al pueblo, adorarían a Dios. Pero ni se desprenden, ni buscan, ni adoran. No se desprenden de donde están, de esas tres idolatrías que Monseñor señala: la riqueza, el poder, la organización. Tres poderes, tres tentaciones. Si no se desprenden del poder, de la riqueza y de la organización, si no ponen a estas tres estructuras, tres palabras, tres idolatrías, si no las ponen en un segundo plano y pasan por fin a absolutizar al único Dios, que es lo que se explica en la Epifanía, los famosos tres reyes magos, o los magos como le llama Monseñor, o para nosotros en este programa, los sabios de Oriente, ellos se desprendieron, ellos buscaron, y al encontrarlo, lo adoraron. Vencieron tres tentaciones: ni poder, ni riqueza, ni organización. Si los que nos escuchan pusiéramos en práctica esto, la vida sería maravillosa. Oigamos a Monseñor. Finalmente, el tercer pensamiento de por qué Dios se revela y se da a los hombres en la Epifanía es este: los magos, ejemplo de los que buscan y encuentran al Señor. No todos encuentran al Señor, pero los magos nos dan maravillosos ejemplos que yo creo que nos están dando la clave aún para encontrar la felicidad temporal. Todos los que sienten íntimamente este momento de crisis política en el país, mírense en el espejo de los magos y pueda ser que aún sin pensar en la fiesta de Epifanía, aún sin ser cristianos, simplemente porque quieren sacar del país, creo que pueden encontrar en este ejemplo cristiano de los magos el ejemplo político, el ejemplo que hará feliz a nuestra patria, el único que la puede redimir. Primero, desprendimiento, desinstalarse. Los magos ven la estrella, sienten el llamado de Dios y emprenden el camino. Esto es importante. Yo creo que muchos hablan de cambios en El Salvador, pero no quieren cambiar nada. Sobre todo los más culpables, los que tienen el poder económico, no quieren desprenderse de sus cosas para buscar la felicidad del país, y así no se encontrará. También aquellos que tienen la idolatría del poder, quieren mantener el poder y no lo quieren compartir con los civiles que tal vez son más llamados que ellos para el bien del pueblo. También los que dicen que han emprendido la marcha y caminan. No basta. Partidos políticos, organizaciones populares, ¿qué buscan en sus tácticas? Se han desprendido de su propio modo de pensar para poder dialogar y para poder buscar entre todos el bien que la patria necesita. ¿Se adoran a ustedes mismos o adoran al pueblo? Este deshacimiento es necesario. Los magos no hubieran encontrado nunca la felicidad
de haber conocido al Rey del universo si no hubieran dejado sus ciudades, sus palacios, sus tronos, si de verdad eran reyes, si no se hubieran puesto en marcha en un camino lejano, incómodo, sobre todo en aquellos tiempos, si no hubieran tenido también una segunda condición, no solo desprendimiento, la búsqueda humilde. Nadie debe pretender saberlo todo. Los magos llegaron hasta Jerusalén y allí se confundieron y sintieron la necesidad de ir a preguntarle nada menos que a Herodes. Y Herodes tampoco lo sabía. Tuvo que consultar a los intérpretes de la Biblia. La verdad no la tiene nadie, solo Dios. Y el que quiera caminar en la verdad tiene que ser humilde y buscar con otros la verdad. A un diálogo no se va a imponer mi modo de pensar. A un diálogo se va a encontrar en la respuesta del otro lo que a mí me falta. Búsqueda. ¿Dónde está el rey que ha de nacer? Vale la pena, sobre todo cuando lo que se busca es tan grande como el bien del país, como los magos, conocer al Rey del universo. Vale la pena matar el amor propio y que prevalezca el bien del Señor, el bien del pueblo. Y finalmente, un tercer ejemplo de los magos, además de la desinstalación, de la búsqueda, la adoración. Cuando encontraron a Cristo como humildes hombres ante la majestad de Dios, deponen coronas y dones y postrándose lo adoran. Solo a este hay que adorar. Solo Cristo es el Señor. Dichoso el que está de rodillas ante el único que hay que estar de rodillas. Qué útil es esto ante las idolatrías de nuestra sociedad. Ya las he denunciado muchas veces. Basta recordar que hay muchos idólatras de la riqueza y del dinero que no serán capaces de adorar a Dios porque están adorando su dinero. Idólatras del poder, que son capaces de maniobrar hasta las conciencias de los otros por sus ames de poder. Idólatras de su modo de pensar, solo mi partido, solo mi organización. Idolatrías que impiden al único Dios salvar, el único que puede salvar. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este jueves 9 de marzo. Después de haber escuchado a Monseñor Romero, créanme que dan ganas de mejor quedarnos solo con la primera parte del programa, porque es maravilloso el pensamiento de Monseñor Romero y la claridad y la libertad frente a esos tres o a esas tres idolatrías. ¡Qué autoridad! Un arzobispo, uno que repartía telegramas allá en su pueblo, Ciudad Barrios, un hombre que se fue a estar a Roma mucho tiempo, pero que no se dejó influenciar en su cabeza por Roma, por lo que es Roma. Martín Lutero se quejó que Roma le destruyó su fe. Monseñor Romero no se dejó destruir su fe. Ese monseñor que vino de pequeñito a grandote tiene toda la autoridad para señalar los males del país. Esas tres idolatrías van a ser siempre los tres males de este país y de cualquier país. Pero tenemos que seguir y en la segunda parte vamos a estudiar de nuevo al profeta Jeremías. Jeremías está hablando precisamente de la condición de la persona
después de lo que vimos ayer de su oración frente a los deseos de los escuadroneros de la época que estaban acechando ya para matarlo, hoy Jeremías toca la sensibilidad de cada persona. ¿Qué clase de persona queremos ser? Jeremías 17, del 5 al 10, dice lo siguiente: Así dice el Señor, maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien, habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío, no lo sentirá. Su hoja estará verde. En año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas para dar al hombre, según su conducta, según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jeremías, una persona con autoridad, señalando el pecado de los reyes de Israel. Los reyes de Israel de turno están temerosos y creen que no tienen escapatoria, y la única salida que miran es hacer alianzas con los otros reyes. Creen que haciendo alianza se van a salvar de la catástrofe. Jeremías puede reírse como estoy sonriendo yo. No es ese el camino. El camino es confiar en el Señor. Pero si confías en el hombre, vas a la destrucción. Si confías en los poderosos, en los imperios, en las oligarquías, vas a la ruina. Esto es lo que está diciendo Jeremías. La confianza debe ser en Dios. Seguimos anhelando y soñando tener gobernantes cristianos que no confíen en los imperios, que no confíen en su poder, que no confíen en su riqueza, que no confíen en su organización, sino que confíen solamente en Dios. Y Dios nunca ha desamparado a un pueblo que confía en Él. Nunca. Dios nunca ha desamparado a una persona que confía solo en Él. Monseñor Romero es nuestro ejemplo cercano. Cuánto riesgo, cuánto peligro, cuánto anónimo recibió Monseñor Romero. Y Monseñor Romero confió siempre en el Señor. Tenemos la antítesis de este hombre que confía en el Señor. Lucas 16, del 19 hasta el 31, y dice lo siguiente: Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y todos los días hacía espléndidos banquetes. Echado a la puerta del rico había un pobre cubierto de llagas llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamerle sus heridas. Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de tormentos, alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. Lo llamó y le dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas.
Respondió Abraham: Hijo, recuerda que en vida recibiste bienes y Lázaro por su parte desgracias. Ahora él es consolado y tú atormentado. Además, entre ustedes y nosotros se abre un inmenso abismo, de modo que aunque se quiera, no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes ni pasar desde ahí hasta nosotros, insistió el rico. Entonces, por favor, envíalo a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a parar a este lugar de tormento. Le dice Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Respondió: no, padre Abraham, si un muerto los visita se arrepentirán. Le dijo: si no escuchan a Moisés ni a los profetas, aunque un muerto resucite, no le harán caso. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dichoso el hombre que confía en el Señor, dice Jeremías. Qué pena de este rico Epulón, de este que banqueteaba todos los días, y en la puerta de su casa había un pobre que deseaba comer migajas, y no había tales de comer migajas. Epulón es un hombre que confía en él, en su riqueza, en su poder. Y se equivocó Epulón. Epulón no es un nombre de persona. Epulón significa opulento, significa adinerado, poderoso. El pobre sí tiene un nombre: Lázaro. La diferencia es que los poderosos no tienen nombre. Los pobres sí. Y para Dios, presentado en esta parábola de Lucas, los pobres tenemos nombre. Somos Lázaros. Lázaros que desearíamos comer migajas de las grandes oligarquías, y no nos dejan ni siquiera comer las migajas. En San Antonio Abad el día lunes les decía que es bonito estudiar la Sagrada Escritura y sacarle el sabor a cada uno de los textos. Este es uno. Sentimos el sabor, el olor a la comida, pero no tenemos acceso a la comida, ni a la comida. Son cientos de millones de personas que mueren al año de hambre. Y son millones, miles de millones de toneladas que se botan al mar de comida solo para mantener los precios. Son miles, pero se cuentan por miles de millones lo que se gasta en armas. Y con unos cuantos millones podríamos acabar con el hambre de nuestros pueblos. Pero el rico Epulón, que no tiene nombre, el opulento, el rico, el millonario, el oligarca, el poderoso, que no tiene nombre, es el poderoso, el dueño de este mundo. Y no quieren compartir ni las migajas. Ya no se diga hacer lo que manda Jesús cuando habla con el rico, el joven rico según Mateo.
¿quieres seguirme? Vende todo, dáselo a los pobres y ven conmigo. El joven se fue triste. Tal vez no tienen que hacer lo que Jesús le dice a este joven. Tal vez solo tienen que darnos las migajas de lo que ustedes comen. Y con eso acabamos con el hambre. Pero por no hacer eso, la suerte está echada. Ustedes van para allá y nosotros iremos para acá. Fíjese que me da tristeza, pero como Lucas es un evangelio de la misericordia y es el evangelio de los pobres, mire cómo lo describe Lázaro. Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Qué distinto ser llevado al seno de Abraham y qué distinto ser sepultado. Por Dios, qué diferencia. Uno llevado al seno de Abraham y otro enterrado. Ayer, escuchando a Dagoberto en el programa En Diálogo con Ernesto López, Dago tiene unos luzazos, decimos, de teología, aunque no se reconozca a él como un teólogo, pero dijo: Monseñor Romero está cada vez más vivo y los que lo mataron están cada vez más muertos. Y es verdad. Monseñor Romero está súper vivo. Este programa es prueba de ello. Y los que lo mataron están cada vez más muertos. Este programa también es prueba de ello. Porque muchos de ustedes están comprendiendo de otro modo las cosas. Y yo encantado de que escuchen palabras nuevas sobre los mismos textos que hemos estudiado, hemos oído por muchos años. Pero aquí estamos aprendiendo a conocer más a Monseñor Romero. Y al conocer más a Monseñor Romero y al estudiar la Sagrada Escritura, estamos poniendo al descubierto las estructuras del poder. Y cada vez se van muriendo más. Vienen las elecciones. Las elecciones. Y decía un comentarista también ayer: claro, estamos esperando esas elecciones, pero para terminar de sepultarlos, para que no vuelvan a aparecer en el tinglado político. Así lo decía un comentarista. Como no me paga, no doy su nombre. Pero esta es la función. Este programa da a conocer más a Monseñor Romero y descubre cada vez más a sus asesinos, a esos que cada vez están más muertos, como dice Dagoberto. Qué tristeza el futuro, cuando lo que busca Jesús es que nos encontremos. Si el delito no es tener, hombre. El pecado no es tener. El pecado es no compartir. Yo les explicaba en San Antonio Abad el lunes también. Los 3 niveles, si lo quieren llamar, de la bendición, les decía yo a ellos. El primero es: Dios me bendice a mí. Y aquel no tiene porque Dios lo ha maldecido, lo ha declarado maldito. Es maldito por Dios, por eso no tiene. Primera etapa de la bendición. Dios a mí sí me bendice. Y ese lenguaje lo escuchamos aquí. Cuando alguien compra un carro, dice: Dios me bendijo. Y el otro no tiene carro porque es un maldito. Así funciona esto. Yo tengo una gran casa porque Dios me bendijo. Y el otro no tiene casa porque es un maldito. Primer nivel. El segundo nivel: Dios me ha bendecido y yo le doy algo de lo que yo tengo, de mi bendición, le doy a ese que no tiene para que me agradezca. Segundo nivel. Eso se llama limosna. Y que no es la limosna cristiana. Y el tercer nivel es que Dios me bendice a mí para que yo bendiga a los demás. Yo soy administrador de la bendición. Llegar a ese nivel no es fácil.
Porque lo que usted tiene no es suyo, es de los demás. Pero llegar a ese nivel, nos vamos a morir y no vamos a lograr quizás ni siquiera avanzar 1 milímetro. Pero usted y yo, que estamos en este programa, estoy seguro que vamos dando pasos, aunque sean pequeños, pasos, pasitos, para poder comprender mejor nuestra vida. Pobres los que no tienen nombre, epulones. Dichosos los que tenemos un nombre, los Lázaros. Bendiciones para todos y para todas.